La noche estaba oscura y el aire fresco cortaba como una navaja, pero la sensación que recorría mi cuerpo era aún más fría que el viento que soplaba. Me encontraba de pie frente a la gran mansión que antes compartía con él. Había llegado a mi límite. Nunca imaginé que el amor de mi vida, el hombre con el que había planeado todo mi futuro, me cambiaría por una mujer que tenía más dinero, más poder. No era solo el dinero lo que él buscaba, sino algo aún más superficial, algo que le ofrecía el mundo que él siempre había deseado. Ella tenía conexiones, influencias. Ella era todo lo que yo nunca fui para él. Pero lo que él no sabía era que lo que tenía dentro de mí era mucho más valioso de lo que alguna vez había visto. Recuerdo claramente el momento en que me dejó. Su voz fría, como si no le importara lo que me estaba diciendo. Ella tiene lo que yo necesito, me dijo sin ni siquiera mirarme a los ojos. Tú no eres suficiente para mí. No tienes las conexiones ni el poder. Ya no es solo sobre amor, es sobre algo más grande. Ella me entiende. Aquella frase me quemó el alma. Nunca pensé que lo perdería por algo tan banal como el dinero o el poder, pero en ese momento, supe que no podía competir contra eso. Me quedé allí sola, con el corazón destrozado, pero también con una determinación que nació de la nada. No me iba a quedar atrapada en el pasado. No iba a ser la mujer que se quedaba llorando mientras él avanzaba hacia su futuro brillante, con ella a su lado. Si había algo que había aprendido de mi tiempo con él, era que el dinero, el poder, las conexiones, todo eso era alcanzable para cualquiera que tuviera la ambición necesaria, y eso era exactamente lo que tenía, ambición. Durante meses trabajé sin descanso. No me importaba lo que los demás pensaran. Comencé a construir mi propio imperio desde cero, enfrentándome a los obstáculos que surgían en el camino con una determinación feroz. Cada vez que cerraba un trato, sentía que algo en mí se fortalecía. No era solo el dinero lo que buscaba, sino el poder de ser alguien en este mundo. Al principio, mis logros parecían pequeños, insignificantes en comparación con lo que él había alcanzado. Pero con el tiempo todo cambió. Mi nombre comenzó a sonar en las mismas salas de negociación en las que antes él dominaba. Cada vez que cerraba un negocio, un nuevo contacto, una nueva oportunidad se presentaba ante mí. Mi imperio crecía y mi influencia también. Lo que nunca imaginé, sin embargo, fue que nuestros caminos volverían a cruzarse. Fue casi como si el destino se hubiera encargado de eso. Como si el universo, de alguna manera, supiera que estaba destinada a ser algo más grande que la mujer que él había dejado atrás. Y así fue como, en cada negocio importante que él intentaba cerrar, me encontraba frente a él, bloqueando su camino al éxito. La primera vez que nos vimos de nuevo fue en una gran conferencia de negocios. Estaba allí, rodeado de personas influyentes, tratando de firmar un contrato que podría catapultar su empresa a nuevas alturas. Yo, por otro lado, estaba en la misma sala, representando a mi propia compañía. No pude evitar sonreír cuando vi su rostro al darme cuenta de que estaba en la misma sala que yo. En ese momento, no fui la mujer que él dejó atrás. Ya no era la misma, había cambiado. Me había reconstruido desde el suelo y ahora tenía algo que él deseaba más que nada, poder. Me acerqué a él con una calma imperturbable, como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera dejado por alguien más, como si no me hubiera dejado sola en medio de la nada. Su mirada se encontró con la mía, y por un segundo, me pareció que todo el aire entre nosotros se volvía denso. Había algo en su mirada que me dijo que él sabía que yo había cambiado, pero también vi algo más. ¿Arrepentimiento? Miedo, no lo sabía. Vaya, nunca pensé que te vería aquí, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero algo en su tono me hizo saber que estaba incómodo. Yo, sin embargo, ya no me sentía pequeña. Al contrario, estaba en control de todo lo que había construido, y no iba a permitir que él me hiciera sentir menos. Es un placer ver que tu negocio sigue creciendo, respondí, con una voz que estaba cargada de una calma que solo alguien que ha pasado por el infierno puede tener. Pero parece que mis caminos y los tuyos se cruzan una vez más. ¿Qué opinas de eso? La sorpresa en sus ojos fue casi palpable. Me miraba como si estuviera viendo a un fantasma, como si no pudiera creer que la misma mujer que había dejado atrás, aquella que había considerado ni suficiente para su mundo, ahora estuviera frente a él con una presencia tan imponente. Su actitud cambió al instante, la arrogancia que había tenido siempre, esa seguridad absoluta que lo hacía sentir invencible. Comenzó a desvanecerse, reemplazada por una inquietud que jamás había mostrado antes. «Parece que has hecho bien para ti misma», dijo, su tono tratando de mantener la misma frialdad, pero era evidente que no podía esconder la sensación de incomodidad que lo envolvía. «No te vi venir, para ser sincera». Yo lo miré fijamente, sin ningún rastro de inseguridad. Había dejado atrás esa versión de mí misma que se sentía pequeña y desvalida. Ahora, al verlo frente a mí, me di cuenta de que él ya no tenía el poder de hacerme sentir inferior. No iba a dejar que su mirada o su actitud afectaran todo lo que había logrado.
Bueno, le respondí con una sonrisa que no reflejaba ninguna de las emociones que realmente sentía. Supongo que eso significa que ahora estamos en el mismo nivel, ¿no? Lo dije con un tono casual, pero en el fondo, cada palabra estaba impregnada con la venganza que me había impulsado a seguir adelante. Nos miramos en silencio por un momento, como si estuviéramos midiendo nuestras fuerzas, cada uno evaluando lo que el otro había llegado a ser. La sala estaba llena de gente importante, pero en ese momento, en ese espacio entre nosotros dos, el mundo parecía desaparecer. Solo quedábamos nosotros, dos almas que se habían cruzado, pero que ahora se enfrentaban en una batalla mucho mayor que cualquier disputa pasada. «Espero que no pienses que esto va a ser fácil», dijo él finalmente rompiendo el silencio. Sus palabras estaban llenas de esa misma arrogancia, que siempre lo había caracterizado. Pero esta vez había algo en su tono que no podía ocultar. Estaba preocupado. Sabía que su camino hacia el éxito no sería el mismo si yo estaba involucrada. «Fácil», repetí, como si la palabra no tuviera ningún significado. «Nunca ha sido fácil, ¿verdad? Pero creo que te he demostrado que las cosas no siempre salen como uno planea. ¿Y ahora?», continué, dando un paso más cerca de él. «Estás viendo exactamente lo que soy capaz de hacer cuando ya no dependo de nadie». Vi cómo su rostro se tensaba, cómo sus ojos comenzaban a reflejar algo más profundo que la simple molestia. Por primera vez, desde que lo conocía, vi una grieta en su exterior perfecto. Había algo en su mirada que me decía que se estaba dando cuenta de lo que realmente había perdido, de lo que yo representaba para él, y no me importaba. Ya no me importaba lo que pensara. Lo que me importaba era que ahora yo tenía el control. El silencio entre nosotros se hizo denso, como si la atmósfera hubiera cambiado por completo. Al principio, no sabía qué hacer, si seguir con esta charla fría o hacer algo más. Pero en ese momento, todo lo que había vivido en los últimos meses, todo lo que había construido, me dio el valor de seguir adelante. Era mi turno de estar en la cima, mi turno de dominar, y nada ni nadie me iba a detener. De repente, su expresión se suavizó ligeramente. Su mirada, que antes había sido de pura competencia, ahora mostraba algo distinto. Era arrepentimiento. Culpa. No lo supe en ese instante, pero algo me decía que él sabía que había cometido un error. Sin embargo, en lugar de admitirlo, lo que hizo fue algo que nunca imaginé. Me ofreció una sonrisa ladeada. «Entonces, supongo que ahora somos rivales», dijo, con una mezcla de respeto y desafío en su tono. «Así parece», respondí, sin dudarlo ni un segundo. «Pero no te hagas ilusiones. Yo no soy la mujer que dejaste atrás. No soy esa mujer que pensabas que no podría seguir adelante. Ahora soy alguien que va a estar frente a ti, bloqueando tu camino cada vez que intentes llegar a la cima». Lo miré una vez más antes de darme la vuelta y alejarme. Cada paso que daba me acercaba más a mi propio imperio, a mi propia grandeza. Pero algo dentro de mí sabía que esto no era solo sobre negocios. No se trataba de dinero ni de poder, sino de algo más profundo. Se trataba de tomar el control de mi vida, de demostrarle a él y a mí misma que ya no dependía de su aprobación. Ya no importaba si me veía o no. Lo que importaba era que en este momento, yo era la que decidía cómo seguir adelante. Al día siguiente, supe que había cambiado algo en él. Los rumores comenzaron a llegar a mi oficina. La gente que trabajaba con él ahora hablaba de mí con un respeto que antes no existía, y yo sabía que poco a poco, el hombre que me había dejado atrás estaba empezando a darse cuenta de la magnitud de lo que había perdido. La presión aumentaba con cada día que pasaba. Mi imperio crecía rápidamente, pero de alguna manera sentía que aún no había alcanzado el nivel que deseaba. Aunque ya no dependía de nadie, aún había algo que me impulsaba. La necesidad de demostrarle a él, al hombre que me había dejado por una mujer con más dinero, que no solo podía sobrevivir sin él, sino que podía superarlo. Al principio, cuando comenzamos en caminos separados, sentí una mezcla de rabia y tristeza. Pero ahora, al mirarme en el espejo, al ver todo lo que había logrado, entendí que la verdadera motivación no era vengarme de él, sino superarme a mí misma. Las noticias sobre mi empresa seguían llegando a las principales salas de negocios. Cada vez que cerraba un contrato o conseguía un acuerdo importante, sentía que una parte de mi alma se liberaba. Las personas con las que ahora trabajaba eran las mismas que antes escuchaban el nombre de Alejandro y se inclinaban ante él. Pero ahora, ellos me respetaban a mí. Mis decisiones, mis movimientos, ya no pasaban desapercibidos. Estaba en control. Pero aún así, me quedaba con una sensación extraña. No se trataba solo de dinero, no se trataba solo de poder. Se trataba de algo mucho más profundo. Algo que solo yo entendía. Un día, durante una reunión en una de las principales oficinas de la ciudad, me encontré cara a cara con él nuevamente. Esta vez, no fue una coincidencia. Los dos estábamos allí para firmar un acuerdo que cambiaría el rumbo de nuestros respectivos negocios.
El hecho de que nuestros destinos se cruzaran de nuevo me hizo sentir algo extraño, una mezcla de nerviosismo y emoción. La sala estaba llena de ejecutivos de alto rango, pero cuando nuestras miradas se encontraron a través de la mesa, el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. Era como si estuviéramos nuevamente los dos, solos, frente a frente. Alejandro me miró fijamente, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. No había arrogancia en su mirada como antes, sino una especie de reconocimiento, como si se diera cuenta al fin de que había subestimado lo que podía ser una mujer como yo. «¿Quién lo hubiera dicho?», dijo, rompiendo el silencio, mientras mantenía su mirada fija en la mía. «Nunca imaginé que serías capaz de llegar tan lejos». Lo observé por un momento. El hombre que una vez había sido el centro de mi universo, el hombre que me dejó sin pensar 2 veces, ahora estaba sentado allí, con una humildad que nunca había mostrado. No pude evitar sonreír con una mezcla de satisfacción y algo que no supe identificar en ese instante. No quería parecer triunfante, pero en el fondo, todo lo que había hecho me había llevado a este preciso momento. Un momento en el que él entendía que no era una mujer insignificante. «¿Y tú? Lo imaginaste», respondí, con una sonrisa tranquila. «Pensé que el dinero y las conexiones lo eran todo para ti. Pero parece que no te sirve de mucho cuando no sabes cómo valorar a las personas que realmente importan». Las palabras salieron de mi boca de manera natural, sin esfuerzo. No era venganza lo que sentía, sino una necesidad de expresar lo que había guardado durante tanto tiempo. No estaba enojada, ya no. Estaba lista para dejar atrás cualquier rastro de resentimiento. Lo que importaba ahora era el futuro, el mío, no el de él. «Lo siento», dijo de repente, como si no pudiera resistir más la presión. Fue la primera vez en mucho tiempo que vi una genuina vulnerabilidad en su rostro. No sabía si lo decía por lo que había hecho por dejarme, o si era una de esas disculpas vacías que los hombres como él lanzan cuando se dan cuenta de que han perdido algo valioso. «¿Lo sientes?», repetí, arqueando una ceja, sin mostrar mucho interés. «¿Por qué no me lo dijiste cuando era lo que más necesitaba escuchar?». El silencio se alargó entre nosotros. La reunión seguía avanzando, pero todo lo que yo podía pensar era en él, en sus palabras, en su arrepentimiento tardío. Pero incluso con todo el arrepentimiento del mundo, nada cambiaría el hecho de que él había tomado una decisión, y esa decisión me había llevado a este punto. A un punto en el que ya no dependía de él ni de nadie. A un punto en el que podía, sin lugar a dudas, hacerle frente sin temblar. La firma del contrato llegó. Cada palabra que escribí en ese papel me hizo sentir como si estuviera trazando una línea entre mi pasado y mi futuro. Mi futuro, el que estaba construyendo, no iba a depender de ninguna sombra del pasado. Y por fin, cuando firmé, vi su rostro reflejado en el espejo de mi éxito. Vi la incredulidad en sus ojos y entendí que, aunque él no lo dijera en voz alta, había algo en su interior que sabía. El poder ya no estaba de su lado. Esa tarde, después de la reunión, decidí que no iba a dejar que este encuentro fuera solo una victoria temporal. Esta era mi vida, mi historia, y no iba a permitir que él o nadie me quitara el control. Me dirigí a mi oficina con una sensación extraña de paz. Sabía que estaba ganando algo mucho más grande que cualquier negocio o cualquier revancha. Estaba ganando mi libertad. El tiempo pasó y la vida siguió su curso. La última vez que me encontré con Alejandro fue un punto de inflexión que marcó el final de un ciclo y el comienzo de otro. Había dejado atrás la mujer que una vez había estado dispuesta a hacer cualquier cosa por él, esa mujer que pensaba que el amor lo era todo. Ahora era una mujer completamente diferente, más fuerte, más sabia, con la seguridad de quien sabe lo que vale. Mi imperio seguía creciendo y mis decisiones eran ahora las que guiaban no solo mi futuro, sino también el de muchas personas que dependían de mí. Ya no era una figura secundaria en su vida, ni un simple recuerdo de lo que alguna vez compartimos. Ahora, él era quien me observaba desde la distancia, tratando de encontrar una forma de volver a entrar en mi mundo. Pero eso ya no era posible. Ya no había espacio para él. Lo supe la primera vez que lo vi de nuevo después de aquel encuentro en la conferencia. Fue en un evento de alto perfil, en el que ambos estábamos involucrados. Mientras caminaba entre los asistentes, una voz familiar me llamó desde atrás. Me giré, y por un momento el mundo pareció detenerse. Allí estaba él, de pie, con esa mirada que aún podía recordar con claridad, la misma que había tenido cuando me dejó, la misma que mostraba ahora un rastro de arrepentimiento. Sus ojos, que antes brillaban con arrogancia, ahora reflejaban algo completamente diferente. Una mezcla de nostalgia y remordimiento. Pero no pude evitar preguntarme si, al igual que su nuevo amor, solo buscaba lo que no podía tener. «Te vi llegar», dijo, su voz más baja que de costumbre. «Veo que sigues con lo tuyo. No esperaba que llegaras tan lejos». Sus palabras no me afectaron. Ya no me importaba su opinión. En su momento, había sido importante,
Pero ahora era solo una voz en el viento, un eco del pasado. Me detuve frente a él, observándolo con una calma que solo alguien que ha pasado por las pruebas de la vida puede tener. Sí, llegué lejos, más de lo que tú nunca imaginaste, respondí, sin esfuerzo. No había resentimiento en mis palabras, solo una certeza que había crecido dentro de mí a lo largo de los años. Lo siento, dijo, sus ojos buscando los míos como si quisiera que yo creyera que sus palabras eran sinceras. Sé que no debería haberte dejado. Me equivoqué. Si pudiera volver atrás, haría las cosas de otra manera. Lo miré fijamente, tratando de leer su rostro. Durante un segundo, me sentí como si 1.000.000 de emociones intentaran apoderarse de mí, pero rápidamente las dejé ir. No valía la pena. Había vivido demasiado tiempo con esa carga emocional y ya no quería cargar con ella más. ¿De qué sirve ahora?, pregunté, mi voz suave pero firme. Lo que hiciste no tiene vuelta atrás, y ya no estoy buscando respuestas. He encontrado las mías. Estoy donde quiero estar. Mi vida ya no depende de ti, ni de tus disculpas. Vi cómo se quedaba en silencio, como si mis palabras le calaran más de lo que pensaba. Su mirada, por un instante, se desvió al suelo, y pude ver que el arrepentimiento que antes había sido solo una brisa, ahora lo envolvía completamente. Pero no me importaba. Ya no era la misma persona que había sido hace años. Ya no era esa mujer que dependía de su aprobación. Ahora era dueña de mi propia vida, y él, por mucho que intentara, no tenía el poder de cambiar eso. A veces la vida da giros inesperados, continuó él, su tono más suave, como si estuviera buscando algo más en mis palabras. Pero veo que has encontrado tu camino. Así es, respondí, con una sonrisa que no reflejaba ninguna emoción negativa. Y ahora estoy cerrando ciclos. El mío contigo ya terminó hace mucho tiempo. Con esas palabras me giré y me alejé de él, dejando atrás esa conversación que ya no tenía sentido. No era rencor lo que sentía, ni venganza. Era una profunda paz. Al mirar hacia adelante, todo lo que veía era un horizonte lleno de oportunidades. Me di cuenta de que el verdadero poder no lo da el dinero ni las conexiones. El verdadero poder proviene de la capacidad de redescubrirse a uno mismo, de encontrar la fuerza interior para levantarse después de la caída. Ese día, cuando salí del evento, sentí por primera vez que todo lo que había pasado tenía un propósito. Las decisiones que tomé, las dificultades que enfrenté, y sobre todo, mi lucha por ser más que una mujer dejada atrás, me habían traído hasta aquí. Ya no era la sombra de su amor ni la mujer en busca de redención. Ahora era una mujer que se había redimido a sí misma. Y aunque Alejandro aún estaba allí, observando desde lejos, no sentí ningún deseo de volver al pasado. Mi vida estaba hecha de algo mucho más valioso, mi propio destino. Él ya no era parte de él.